Yo creo que vamos a tener algunas personas más con nosotros, pero ya como ya pasaron algunos minutos, ¿qué les parece si empezamos? Bienvenidos todos a nuestros webinarios de los miércoles y estoy muy contento de estar aquí en este webinario y poder empezar con ellos de nuevo. Un poco de información. Recuerden que todos recibirán una copia de este webinario, este link más tarde para que lo puedan ver más tarde. Hay muchas personas que se registran y luego lo ven cuando consideran que tienen el tiempo. Hay muchísimos temas y muchos recursos y muchas preguntas que tenemos a lo largo de estos webinarios de estos temas importantes. Así que en la parte inferior de su pantalla tienen una pestaña para preguntas y respuestas y trataremos de responderlas al final de la presentación de nuestra invitada. Carolina Díaz es su consultora, ha estado con James Wave y Chickmaster con un poco más de 10 años con nosotros. Tiene mucha experiencia académica y mucha experiencia en la incubación y en las plantas de incubación y nos ha ayudado muchísimo en evaluar las plantas y sacar el mayor provecho de sus máquinas. Entonces, Carolina, si quieres dar la presentación un poquito en español para contarles dónde está el botón de Bueno, buenos interpretación. días a todos. Gracias por unirse al webinar del día de hoy. Eh, Van a poder hacer preguntas durante la presentación. Van a Para poder eso, hacer pueden preguntas. En la parte compartir inferior el hay chat y animarnos a todos a hacer preguntas una así. pregunta, Y una en sección la de parte de abajo también se preguntas y encuentra un también logo hay en el un cual pueden mundo donde oprimir el ustedes botón para pueden poder presionar seleccionar su y preferencia. elegir el El idioma día de donde hoy vamos a quieren hablar escucharlo. sobre Hatchcom y demás. El día de hoy vamos a hablar sobre más maestro y Hatchcom. Bueno, pues habiendo dicho esto, me encanta estar aquí y ser junto con Carolina los anfitriones de esta reunión. Le voy a pasar el micrófono y para que ella siga adelante con su presentación y al final haremos algunas conversaciones al respecto de lo que ella está Thank you diciendo. so much for your introduction. Gracias And por tu thank you for presentación. Gracias doing this por presentation. So dejarme hacer esta presentación. yes, give me a little quick Déjenme second. compartir un poco mi pantalla. Entonces, de nuevo, buenos días a todos. Today we're going to El talk día de hoy about vamos a two hablar monitoring sobre systems dos available sistemas de in monitoreo que tenemos Jamesway. disponibles en One is Jamesway. for Uno the de ellos Chickmaster es and the other para la one línea is the James Chickmaster Way. y la otra es para la So línea this Jamesway. system that is Este es un available sistema que in está Jamesway, what disponible it does is y lo que nos ayuda a to hacer es graph and monitor all the incubation graficar y equipment monitorar todo for el both equipo de lines. incubación para This is ambas líneas. very Y por important ello es to muy have this importante no and also solamente review tenerlo, after obviamente, the sino también revisarlo, implementation. analizarlo y Most of the monitorearlo. nurseries they own it or La they mayoría de already las have it, plantas lo but some tienen, of them pero they algunas don't de ellas usually get the time no to se do dan el basic tiempo, analysis digamos, para of their revisarla, a menos que haya algún problema o que so tengan on que resolver routine, algún it's problema. Entonces, important de to manera rutinaria es importante darle una see the revisada things that are y ver happening. algunas de las cosas que están sucediendo. So today Entonces, we're el going día to de have two hoy topics. vamos a The ver first one is estos going to be temas. the El primero type es of information the qué monitoring tipo systems de provide for información systems like proporcionan los sistemas, tanto más Maestro como the Hatchcom. question El is going segundo to tema es be qué puedes what revisar, are the tools we have cuáles son las on both herramientas que systems. tenemos en ambos And the sistemas. last one, Y we're going to cover a finalmente few vamos a ver examples ejemplos of reales de interpretation. So we're going to interpretación de see gráficas, some de manera example que cases, vamos a ver and algunos casos de la vida how real can we y qué conclude from podemos the graphs and sacar como information. conclusión de la información que tenemos. So let's start with the first topic. Entonces, veamos el primer Uh, tema. the first thing that we can see in Lo both primero que systems nosotros are podemos ver en the ambos location or the sistemas layout of the hatch. son la So in both disposición de las systems, máquinas. the
En ambos sistemas tenemos los menús, las herramientas en la parte superior de las And then we pantallas have y the layout después of the tenemos cómo está whoever distribuida can find la planta, incubator rooms dónde están las salas de incubación, las de should eclosión. have a control that can be Si configured. tenemos un control que You will podemos also conectar a nuestros see sistemas, también the veremos ventilation el equipo de equipment ventilación that can include que puede ISA, incluir las salas de almacenamiento de los huevos, las hatching, incubadoras, hatchery rooms, las hatching salas rooms, de aseptic, eclosión, de procesamiento, de assembly, transferencia, and you can etcétera. have all the rooms that Y you podemos tener desire todas las connected áreas to the systems. If you are conectadas al getting sistema. Si ventilation ustedes control tienen un control de let's say ventilación by que Jaguar Systems, either haya vendido Jamesway nuestro or sistema, Chickmaster. sea Jamesway o So sea if it's a Chickmaster. Jamesway Entonces, control, si es un control you can Jamesway, use Hatchcom. ustedes lo And if it's pueden a unir a Maestro Hatchcom control, y si es Chickmaster control, you un can Chickmaster, connect it ustedes lo pueden to the conectar master. al maestro. Also, on the view Además, of en la the primera layout, vista que you will tenemos de see la a distribución, quick view van of a ver each of the ustedes una systems. vista rápida de cada This máquina, de tal manera que information vamos a poder ver further. However, you con will más see detalle, the por temperature ejemplo, settings, temperatura, the las temperature configuraciones, la humedad, la the temperatura real, position la of the fans posición for de los the ventiladores, systems. etcétera. And for the Chickmaster's Entonces, line, you will y see para la línea the Chickmaster, temperature and vamos a ver the la humidity. temperatura y la Um, humedad. One of the good things we have Una so de las far cosas que tenemos James Way is en that el sistema you Jamesway will es que have ustedes van a a tener standard name of the machine. un nombre So estándar para if las it's an máquinas. Entonces, SCI, it will si es be una single SSI, station, es and if it's una a Jamesway, incubadora it's de integrated. So etapa we're gonna única o try on this unietapa, o si es una M demonstration será multietapa. Entonces, de entrada ustedes ya However, pueden saber qué you will equipo find tienen. links to the different Además, en systems. Maestro, ustedes pueden también Both systems personalizar el provide nombre. tools. Ambos It's just sistemas nos dan buenas herramientas, different type of simplemente son systems. diferentes maneras de colocarlas y de Okay, so on utilizarlas. the machine Ahora, overview, en la if you descripción general de glance la inside, you will máquina, see en, we do en the donde está la two información de de la looking for the incubación, same si damos doble clic, segment control. vamos a And ver we la misma do some distribución del control Platinum of the, let's say, like the commands y that podemos you ver have los on the side comandos que ustedes of the tienen system. There frente are a some la that máquina. are not Hay available in the algunos que no están system. disponibles, pero la So mayoría de this ellos is sí. the main view you will Entonces, see esta es on la the screen of vista the machine general that que you ustedes van a ver en la select. pantalla, en And la on the Chickmaster pantalla de la side, incubadora you will see y a different en el screen. So Chickmaster if van a you ver una open pantalla the diferente. No es la misma que the nosotros estamos Chickmaster that utilizando is frente a la máquina. Pueden ver, type son pantallas un poco of screen. diferentes. However, they show mostly the same Sin embargo, set points, nos muestran los mismos puntos temperature and de accuracy are ajuste, standard temperaturas, across all systems. humedad, You will see posición, also fan temperatura, speed, velocidad del turns, ventilador, los sistemas de giro. similar or Así que es muy differentiate similar, la única diferencia es la manera en la type of que se systems. distribuyen en los sistemas. Another tool that give us Otra this kind herramienta of que nos monitoring da este monitoreo, este are sistema de alarm software, logs. son las We are alarmas. going to De manera be que able to nosotros vamos see a poder when did the alarm ver start cuándo and when arrancó did una it alarma end. y cuándo terminó. And that is a very important tool Y because esa we es una see herramienta muy if the importante alarm porque has así podemos been saber alarmed si alguien apagó la successfully alarma or o si not, alguien or atendió if it esta stopped alarma and o then si se silenció because y of luego se repitió, nothing con lo happened. cual quiere So decir que nadie so atendió it esta gives us the alarma. opportunity to take a look Así nos da into la the oportunidad de status of analizar el each estado de equipment. las alarmas de cada uno de los Incubators, equipos. De hatcheries, and nuevo, ventilation equipment. incubadoras, You will nacedoras y also ventilación. see Van a ver what kind of también alarm do you have qué active. tipo de So alarma if you tienen have activa. a humidity O alarm, sea, si tienen temperature una alarm, or alarma de safety alarm. humedad o So de all of ventilador o that de you can temperatura. see what type of
pueden ver qué tipo de alarma es la que And está activa. another option Además, you have otra available opción que is ustedes tienen disponible, por supuesto, es identificar qué tipo de or what control mechanism. generó la alarma o qué equipo So one generó la tool that alarma. we have there Un is bono extra que tenemos if aquí you have es que users si ustedes using tienen different diferentes usuarios, specific también pueden saber attended or not quién atendió who o no attend or not that a kind of thing una with the alarma, maintenance team. si son como por ejemplo equipo de mantenimiento. So that is very important, Eso especially es when bien we are importante, troubleshooting, especialmente cuando estamos because solucionando problemas, mm, porque o one of the detectando first things that fallas, someone needs to porque keep una in de las mind primeras is cosas that que yo quiero technology ver al is tratar de basically solucionar una falla es during the saber incubation qué cycle or alarmas se during the life generaron cycle. durante el ciclo de Usually, incubación o el de something eclosión. Y esto nos va a dar ciertas claves de lo que está pasando con la máquina, qué fue lo que pasó, qué salió mal. well, another option we have Ahora, otra available opción que tenemos is disponible incubation es profiles. los So perfiles de the incubación. incubation profiles, En los we can perfiles de edit and set incubación profiles. podemos We can send editar, out or setting podemos specific perfiles enviar or perfiles a una máquina maybe específica, you can skip podemos steps. For saltarnos pasos, example, por ejemplo, no sé, let's try to have those existe una ventana de eclosión que incoming está demorada y profiles queremos to have more hit on the hazard. So for apoyar that, para we can tener use más the calor, entonces podemos regresar on the a la profile. etapa anterior en el perfil. So those kind of things we Entonces, can ese do tipo de cosas son las que nosotros directly from the podemos maintenance hacer system. desde el sistema de It helps monitoreo, que especially esto nos ayuda, um, obviamente, hatchery managers, for a example, los gerentes de we las can also plantas skip cuando no están steps. en el sitio. También se pueden For saltar example, pasos, de manera if que the hatch si is ahead of time la with the incubación incubación está rate, we can adelantada y ya also están teniendo request pollitos, también podemos saltar al siguiente paso adjusting or y adjust temperature on the de hatch ajustar la that we are at, temperatura so we en el can paso en el que estamos go back para or que forward. después, así que como les digo, podemos ir hacia adelante o hacia atrás, Both dependiendo de lo que esté pasando en ese momento en nuestra planta, another y todo option you esto can está do disponible. is to Otra have cosa a que profile pueden on hacer an es specific iniciar un time. perfil en un momento So we can específico, have like de manera que the pueden start of the tener la hora en la cual quieren que arranque el proceso de incubación you y can pueden leave the arrancar el profile perfil. in holding mode Lo pueden and dejar then en un select estado de espera, por ejemplo, decir, yes, holding bueno, mode quiero dejar estos extra huevos en espera o el plus almacenamiento en espera durante un día y al siguiente día let's arrancamos say el perfil we a can las 3 de la mañana, because por we ejemplo. offer Lo podemos hacer some perfecto, ya no es necesario que tools alguien esté to ahí be part of presente the para process. que arranque el perfil. Um, Another offering that we have Otra oferta here que are the tiene graphs. los So sistemas the son los graphs gráficos. can Los be seen gráficos in the control. también los podemos ver en el control. Everything Sin is more embargo, detailed no on the están tan monitoring system. detallados como aparecen So en el sistema de monitoreo. both of them let us Ambos select sistemas nos the permiten seleccionar display time frequency. la frecuencia de tiempo de Activate and visualización. deactivate También nos conditions. For permiten example, if activar y we desactivar elementos. Por ejemplo, yo solamente quiero ver la humedad porque quiero ver detail. el So detalle de la we ventana can de set eclosión. a Entonces date puedo and say seleccionar humedad y ver la gráfica we're de gonna humedad. O, por ejemplo, see quiero ver how deep solamente we're going to go due to the calentamiento y temperature. enfriamiento en Or tiempos. I want También to lo puedo see hacer the o graph puedo so I have limpiar everything there en la popping gráfica para que no todo me esté clear. saliendo ahí. También lo podemos hacer. Another Otra cosa, uh, tool that give us the graphs are otra the herramienta que parameters nos permiten es at times. identificar parámetros en momentos So específicos. I can put De my manera que mouse yo on puedo a poner particular mi graph, like mouse, on a specific point of the graph, digamos, en un punto and específico it de una will gráfica know y nos va a exactly dar la what información is it on that point, de el how the tiempo, temperature, the cuál es la humidity levels, temperatura, humedad y todas las configuraciones, todos los puntos de ese etcétera, punto etcétera. que yo estoy So eligiendo. we can see in Entonces, specific times where pueden they are ver located. en un momento específico dónde se encuentran. Well, now we're gonna see some Ahora of the tools that are
Vamos a ver algunas de las herramientas que tenemos disponibles en los sistemas. El primero, vamos a ver comparar gráficas. Esta es una herramienta de maestro, es una herramienta muy funcional, especialmente para las ventanas de eclosión, como en este caso tenemos la Nacedora 4 y la vamos a comparar con la Nacedora 3. Y podemos ver que ambas tienen curvas de humedad similares. En esta herramienta podemos comparar todos los parámetros, no solamente humedad. Puedo comparar calefacción, enfriamiento, el programa de estado, los puntos de ajuste, temperatura real, la apertura del damper. Todo se puede comparar. Solamente tenemos la capacidad de comparar dos máquinas, pero no obstante es muy útil cuando estamos revisando ventanas de eclosión o comportamiento de una máquina contra otra. Como les decía, esta es la número 4, donde tenemos el nombre y luego la número 3. Así podemos ver que probablemente surgieron de la misma incubadora en donde estaba el entorno, que era el ambiente de esta incubadora, estaba muy uniforme. Para ambos sistemas tenemos un menú de mantenimiento. Mantenimiento es una herramienta que no está bien utilizada en las ubicaciones porque tienen que hacer como una retroalimentación, tienen que generar un programa de mantenimiento. Hatchcom tiene como un programa previo y en Maestro lo tienen que hacer manual. Sin embargo, pueden tener tareas, asignarlas a una persona específica. También tienen pop-outs o alarmas de las tareas que se han asignado. Y entonces, si nosotros utilizamos esta parte del sistema, nos ayuda no solamente al mantenimiento, sino también podemos personalizar algunas otras tareas, actividades, como pueden ser las pruebas de perfil, donde queremos dar un seguimiento a dónde se encuentra la incubación o cuál es el desempeño de una máquina específica, etcétera. Es una herramienta muy agradable y es muy fácil de usar. Les invito de verdad que aprovechen y utilicen estos sistemas, esta herramienta de mantenimiento que muchas veces está subutilizada. También pueden ver o ajustar, digamos, las configuraciones de la máquina. En la parte de Platinum tenemos la mayoría de las configuraciones que podemos ajustar y en el lado de Maestro tenemos las configuraciones en la máquina ROF. Estas las pueden ajustar, estas configuraciones. Si no tienen un control ROF, no está disponible. Tienen que ir directamente al control y ajustar las configuraciones. Este, esta es una herramienta muy buena que tenemos en Hatchcom, que es el informe de los puntos de ajuste. Este informe de puntos de ajuste nos permite ver algunas acciones como el inicio de un perfil o un perfil cancelado, o también podemos ver la calibración, que es una de las herramientas que tenemos en Hatchcom, porque pueden ustedes ver cuándo se hizo la calibración y cuánto se ajustó. Y por otro lado, en la línea Checkmaster, esto no lo tenemos, no lo podemos hacer. Podemos ver, es un poco difícil porque hay que andar buscando por debajo de las gráficas. Sin embargo, lo podemos ver, pero es difícil localizarlo. Esta herramienta que tenemos en la Platinum
Bien, Hatchcom You can realmente see es muy buena porque también pueden ustedes ver temperature, humidity todas las here. configuraciones, temperatura, CO2, humedad, So las this tres. tool is a really functional tool. Es muy funcional que And tenemos disponible also, para ustedes y por supuesto también ayuda we a know, especially solucionar fallas in porque tech, sabemos, that especialmente we en el need equipo de verification each time. unietapa, tenemos que verificar en So we cada had to at least etapa. 3 times each three hatches. So Y en las nacedoras, it por lo is menos very cada hard even 3 ciclos. Por lo cual to es bien importante a regular poder measurement tener un of the monitoreo temperature, regular not de la just calibración, si se hizo o no se hizo y cuánto se of ajustó. course, and if it was done at the correct Y time. se hizo al tiempo, en el momento correcto, por supuesto, porque Sometimes pueden we have suceder cosas como todos cases sabemos y nosotros where hemos the visto casos calibration en was los que done, for se example, hizo on la day calibración, 15, no sé, en el día 15 o and we have 16, already damper open. donde So ya we cannot be teníamos as exact as una it is compuerta when we abierta put y the entonces no va a damper ser closed. tan And we exacto know como that si lo hacemos can con la have compuerta cerrada, imperfections sin in the ningún tipo de system. activación, donde tengamos una máquina estable. Another really nice tool Otro that informe we have súper interesante que tenemos en el Platinum, en el lado de James Way, es So el informe on this numérico. report, we can En el have informe numérico, different nosotros categories. podemos tener And diferentes tipos here de we are datos going to y son datos súper measure as detallados per porque aquí, output. a So we partir de can aquí es donde see se generan the las date, gráficas. the Tenemos time, la the fecha, la calendar. hora, Let's el just tipo de perfil que we have ustedes also the life seleccionaron, cycle, which is the el día embryo. en el ciclo, o sea, la edad del embrión. Temperatures, Tenemos humidity, temperaturas, humedad, and you can compuerta see o the damper. set point Pueden ver and the los real puntos de point. ajuste y el And you punto can real. also see Y además van a ver también CO2 heating percentage, CO2, porcentaje percentage, de enfriamiento, de calentamiento, like etcétera, all the etcétera, data etcétera. O that you sea, will see in todo lo any que ustedes report, quieran graficar which está is of aquí en un course informe more numérico, detailed. que es mucho más detallado, por You supuesto. can also pull it to an Excel, También lo pueden jalar a una página, a which una is hoja de Excel, analyzing con better lo the cual ustedes data. pueden analizar mejor los datos y esto nos ayuda Analyzing during a troubleshooting. analizar y a también hacer You can choose solución de also fallas. Pueden elegir la frecuencia o la hora o el día, el rango de fechas o horas en la cual lo pueden ver, que ayuda, por to avoid supuesto, not to have porque esto multiple evita tener demasiados datos table. So we can see en la misma página. Pueden ustedes seleccionar la fecha o la hora específica para que les genere o les presente los datos. all right. So what can you Ahora, let's see the examples. vamos a ver We can algunos start ejemplos. ¿Qué to podemos work revisar? ¿Qué podemos revisar -1 condition. en una So rutina this maestro o de Hatchcom? Vamos a ver estos temas. so Son in an estos 8 incubation temas. En cycle, un we ciclo de would like incubación, at least normalmente tendríamos que three ver al time menos frames because estas this will viñetas, show, porque of con course, ello ustedes van a poder the cycle itself revisar el and if ciclo it was completo y performed checar fairly. si se hizo bien o So the no. first thing Entonces, lo we primero que take a look vamos at a the revisar al analizar estos incubation datos time. son los tiempos de incubación. Incubation time En los tiempos de means incubación how long was significa the process at what cuánto time we did duró the el transfer. proceso, cuándo hicimos la So I have transferencia. like a little chart over here, Y like aquí les presenté where una I pequeña take notes gráfica of en donde yo tomo events. nota de los For example, the eventos. first thing I will Lo see will primero be the que loop, veo or a while es loop will be the set time. So at el what time punto were the eggs set on the machine? de configuración o de Second, colocación. ¿A qué second hora se point will colocaron be los huevos? El segundo sería because we en know la every hora time en que inició la eggs are incubación, porque considered sabemos que los tiempos so de espera no se this consideran como incubación. is Así que es bien importante separarlos. take out every Necesitamos time and eliminar o no contabilizar los so tiempos de we espera. will start Vamos a incubation empezar when la hora de get incubación the cuando la máquina the temperature. nivela la temperatura Another a la important thing temperatura is, for correcta. example, Otro here, punto, at what time did cosa the importante es videos saber were transferred?
la hora de So transferencia de los huevos. essentially, Esto nos da una pattern is clave dependent on the por James Wave diferente. Pattern. En el lado de James So Way lo podemos ver por and los the niveles de CO2 Maestro y side, en la Maestro lo podemos ver usually when temperature drops cuando slightly. cae la temperatura, por ejemplo. Then we should Después just tenemos el consider and proceso see para la when the nacedora y saber pull. cuándo So se normally, movieron las incubate nacedoras. En una de una usually etapa tenemos una two incubadora reproductions. y So dos o we should tres be nacedoras. watching the Entonces pull. debemos ver en qué momento And se we will metieron take our let's y say tomar incubation hours to nuestras know. horas de incubación, las So horas totales de another incubación. question to Hay take algunos is otros puntos que podemos how long analizar. was it? Because we know we can have some problems there, Es such el as precalentado, porque sabemos que podemos tener ahí algunos it didn't problemas. run, El flujo de agua because the caliente hose tuvo was problemas o una válvula cerrada. Hay muchas cosas que pueden afectar el how long proceso y entonces es importante also saber cuánto embryo tomó. transfer day, También el día o la fecha de transferencia del embrión, hay algunos que age no pasan transfer, unos X días de transferencia. we know we O, por shouldn't ejemplo, go también sabemos que no beyond that. debemos de exceder los So 19 días. Entonces es muy transference importante and tener en cuenta la essentially time of transferencia y incubation. al final, por supuesto, las horas totales de incubación. Another point is the Otro correct punto segmentation. es el perfil So correcto de usually incubación y verify nacedoras. that the Es person importante que was ustedes assigned to the machine verifiquen according que to se the asignó pattern el perfil of correcto de acuerdo con so el tipo if de calentamiento, si se calentó con agua o con una resistencia, si es con una resistencia es con más tiempo en lugar que con un calentamiento con agua. El tipo de huevos, de colocación de huevos, te podemos tener diferentes ponedoras o la línea genética o edad o tiempo en el que se ha almacenado los huevos. Entonces, debemos verificar que tenemos el perfil correcto para estas variables. Another variable we can Otra have variable que there nosotros tenemos que considerar en el perfil es el día de transferencia, especialmente para la we línea should make Chickmaster. sure that Tenemos the que asegurarnos incubator que la have the correct incubadora pull tenga el perfil availability. correcto y la nacedora también. Another point that you Otro punto should know que in the debemos previous incubation revisar cycle al revisar un would ciclo de be incubación the machine following the es set point. So, for que la example, máquina we can dé see seguimiento a los here puntos de that ajuste. Aquí tenemos una serie de puntos de ajuste. laser, and we have a set point of humidity that the Tenemos un machine punto de is ajuste de following. humedad que no se So está we should siguiendo. take a look why. Entonces, necesitamos revisar por qué está pasando esto. Si Sensor that's tenemos not un calibrated, sensor que no or está bien maybe calibrado because we have o a machine probablemente that is podemos not tener una pressure máquina que no está bien So those are sellada. some questions we Entonces, should este tipo de make ourselves preguntas son las que nosotros debemos hacernos, ir a la máquina y revisarlas. so set points Los should puntos de be ajuste, followed, entonces, should be son like that. puntos que la máquina debería ir siguiendo en general. Another point is Otro the elemento que set podemos calibration of the considerar profiles. aquí Is es the que machine following the profile according to the saber si la times? máquina está siguiendo los So perfiles de if acuerdo con los tiempos. here we En esta see that there gráfica, was especialmente aquí, like an podemos increase ver in the que humidity, hubo un aumento de humedad precisely they start at porque 5%. no pusieron los We huevos can aquí, see sino que that los there pusieron was acá on the y fue profile. So the profile demasiado has started very tarde early en el and perfil. we should Entonces, have el this perfil ya había transfer arrancado rate. y la transferencia fue lenta. Entonces, aquí es Remember, muy importante. profiles Recuerden, should be los adjusted perfiles according se to the tienen que age. ajustar de acuerdo a la edad de los embriones. Heating and cooling activation at the correct time. Activación de calefacción y It's very enfriamiento important en el to tiempo have correcto. Es muy importante, como todos both sabemos, systems tener acting on the que final ambos point. sistemas So funcionen at en el this momento en que point, nosotros queremos.
En esta gráfica que I see nosotros that tenemos aquí the podemos ver feature que created hubo on this un graphic was calentador that we were activado almost aquí finishing donde ya estábamos the casi process. So terminando at the el end of the ciclo process, we know the de peak eclosión. Al final del proceso sabemos que los pollitos están procesando muchísimo all the calor time y la máquina debe de estar enfriando so todo el again, tiempo en lugar de we need calentando to de nuevo. Si vemos este tipo de some questions ourselves. comportamiento, podemos So preguntarnos qué está in a case pasando. like this, how La do máquina we está bien know sellada, if tenemos un ventilador, el ventilador es muy fuerte, do we have a single exit tenemos una salida to parcial keep to que maintain no the está temperature? produciendo el calor correspondiente para el punto de ajuste. Um, One of the most important points that Uno de we los have elementos in más our graphics importantes que mostramos en los sistemas de to hatch gráficas window es la process, ventana de I eclosión. think like Esta ventana de it really eclosión summarize creo what the que process was. nos resume So it gives cómo se us llevó a cabo el proceso y nos information da to claves investigate sobre in si la case temperatura era la correcta, si los huevos and estaban vivos, por and supuesto, and, and also gives y nos information da on información temperatures. también So in sobre order tiempos de for a hatch enfriamiento. window to Una be ventana de eclosión 24 hours normal to 30 debe hours, de and llevar de 24 a in 30 horas. like maintenance En periods, una muy buena mantenimiento tenemos yeah, we have ventanas de eclosión de 20 horas. um and the importance of having Y a la short hatch importancia de window tener una ventana de is eclosión knowing that corta the es saber que el proceso fue muy uniforme. Si tenemos temperaturas uniformes, short hatch window. tendremos una ventana de eclosión corta comparada con una máquina muy poco uniforme que nos va a dar tiempos más largos. Entonces, primero necesitamos la duración de la ventana de eclosión Window gap, y lo segundo que we tenemos que usually visar en esta gráfica es el tiempo so we del need to pull pico a jalar. depending Esto puede on variar dependiendo the readiness of the chicks. de que los So pollitos estén it listos o can be no. between Puede let's ir say between de 15 15 a 18 horas those hasta are the 20. correct times. Estos However, serían los the chicks tiempos are the correctos. ones Sin embargo, who speak recuerden, fast and who tell los us pollitos son los the que hablan y correct nos time. dicen cuál es el momento And the correcto. hatch window can Sin be embargo, la ventana de different. eclosión puede ser una clave para esto. So here we have a Aquí graphic tenemos nuestra gráfica of entonces de la ventana de a eclosión hatch window where we can see that y donde nosotros the podemos duration of ver the hatch window cuál was es la duración. 27 La duración hours fue de and the 27 time to horas pull y was 30 el tiempo de pica a so here pull we can fue de see we 17 see horas. this time Podemos ver estos depending tiempos al on the start and the end and then ver take the cuál es el difference principio of y el the final y tomar la duration. diferencia de la duración. Mm, Another option we have like Otra opción que a tenemos que es muy buena para darnos una visión más general y más amplia de del comportamiento son las systems ventanas, connected to los Maestro. comportamientos de ventilación que están So conectadas we a will Maestro o also Hatchcom. see graphics, También vamos a ver zooming, gráficas, where podemos we hacer can ajustes y zoom in, también zoom out podemos of the graphics to acercarnos o see separar the verlo o ver humidity, una visión general, temperature, ver la pressure. temperatura, So it presión, can give us humedad de la sala a y larger nos view da of un our panorama system. más amplio de nuestra Um, planta. if if you have like not only the control Si and ustedes also the tienen ventilation equipment el by control y our el homes, sistema de ventilación, que todo es you parte de will nuestras be able líneas, to see entonces también van a poder ver like fan speeds, las velocidades de los pumps, ventiladores, por or ejemplo, el so we comportamiento de will have like a de larger los view ventiladores. Van a tener una of visión más completa, system, digamos, del which make it sistema, lo cual outside permite your que control. So sea you have un you will sistema have que more ustedes tengan control mucho más over your control system. sobre toda su planta al tener And más control this will sobre sus also sistemas. facilitate a lot of También podemos troubleshooting facilitar because we mucha will also solución de have fallas more porque alarms. grabamos So más we know alarmas. if, for De esta manera, example, a si fan por ejemplo of se exhaustion paró was stopped, un or ventilador de or escape maybe o se a room sensor
un sensor de una sala se dañó o no está reyendo correctamente. Todo esto nos puede ayudar a tener entonces una visión panorámica de nuestra planta. It will also give us graphs, and again, you También can build vamos a tener las adjustment. gráficas, pueden You can filtrar, pueden ajustar let it go tiempos, a little bit. pueden jugar un poquito con ella, digamos. Van a Opportunity ver la to humedad insert real y la humedad real information by the en lugar operators de que los to operadores set llenen esta the información. Van a temperature tener la humedad y la exact temperatura pressure exactas y graph. la presión exacta en vez de que una persona lo Um, llene. so you again you will see like De the nuevo, incubation like van a settings. ver las You when you have it alarmas connected y to si tienen each todo all type of conectado, van a incubation tener equipment, todo tipo they de will alarmas like that. de todos los equipos que tengan ustedes So let's take conectados a for estas some more alarmas. examples. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de la vida real. Here we have an incubator Aquí tenemos una station incubadora that multietapa was set at the same time. However, que one se part of the configuró incubator started to a los completely mismos dead tiempos, zone pero to una recover zona the temperature. tomó So, menos tiempo para as a recuperar la byproduct of temperatura que this, la otra. we Entonces, will como get some subproducto de eggs esto, that vamos a will be tener algunos huevos and que se some van a eggs that incubar will take antes y much otros que longer. van a tardar We mucho can más en have eclosionar. those Y podemos three tener hours of difference of estas incubation time. 3 horas de So diferencia some examples of en los tiempos de incubation that we eclosión. have will Entonces, esta be información es muy the valiosa. first Puede zona that ser is que, por starting to ejemplo, la have primera eggs zona o is la not zona del frente no appropriate tenía los sellos or adecuados o no maybe estaba bien part of the calibrada zone was o not había divided into un two grupo villages parcial y no se into a dividió o correct no se colocó de la manera pattern. correcta o en un Something patrón else to correcto. mention here Y is algo que yo les quiero comentar aquí um, the partial sets es que should los be grupos adjusted according parciales to the se size of the deben unit. de acomodar de acuerdo con So el if we equipo que follow the ustedes tengan. examples Si ustedes siguen, por like a ejemplo, James Way pattern un patrón de on a James Chick Way Master machine, en una máquina de is Chickmaster, entonces esto es lo que les puede suceder. compared to this graph where we have again more Comparado partial con esta sets gráfica, and tenemos aquí those también una uh, multietapa y recuperate or ambas get the zonas temperature at the same recuperan time with a la very uniform height. temperatura No al mismo variance punto between y tenemos una one from eclosión the muy other. uniforme, no tenemos diferencias entre una zona y otra. Here we have like Aquí a heat tenemos graph, una and gráfica de you can see how calentamiento long y it takes. podemos ver el tiempo que tomó para que se calentara al punto que So the nosotros graph habíamos at the decidido. beginning it was La gráfica consistent muestra que and el calentamiento uniform. fue We don't consistente y have uniforme. significant variations No between vemos the variaciones importantes en el zones. incremento de We have temperatura en cada una de las four zonas. colors Tenemos of light 4 zonas, cada color es this una zona indicates that the diferente. eggs had Esto nos indica que la uniform temperature masa de beginning. huevos tenía una temperatura homogénea cuando empezó el So calentamiento. all of the eggs will Entonces, keep todos their los huevos temperature. van a lograr la misma temperatura al mismo tiempo. Here we have another example Aquí of a tenemos otro difficult ejemplo. En este building context. ejemplo, tenemos This is a algunos temperature anomaly, problemas so it could be like a y pressure issue, puede ser un or tema de maybe we have presión o a lo mejor controls we can en set algunos like controles water and heating elements podemos or tener elementos de irrigation agua o into the environment. de So, calefacción for que example, tengan una variación de actividad durante el if calentamiento. there is a Entonces, configuration that si hay un punto de can configuración o de ajuste que at the podemos same time, ajustar para then que ambos we sistemas will arranquen al mismo use tiempo y sigan this could be calentando con elementos de resistance calefacción como pueden ser materials las resistencias. instead of En este caso, resistance en esta última parte teníamos resistencias en lugar de agua, to con lo combine. cual le tomó un poquito más de tiempo calentarse. Here we had another Aquí example. tenemos otro We ejemplo. have a setter that is Tenemos fighting itself because right una here it incubadora is going que está como into the heating unit, or batallando maybe porque for aquí está calentando, pressure calentando, sets calentando. A lo mejor we este have fue to use
un grupo parcial o apenas se está cargando y tenemos pocos huevos y no tenía entonces la masa suficiente como para producir el calor si era una máquina multietapa. Y si era una máquina de una sola etapa, probablemente será un grupo parcial de huevos lo que se estaba cargando. Vean ustedes cómo los porcentajes de enfriamiento y calentamiento están apareciendo aquí. Yeah, it was the information La suggested información that the sugiere temperature que increased estaba 60% of the time. enfriando o calentando casi 65% del tiempo, con lo cual This estaba report batallando mucho. said here we Aquí can see tenemos otro caso donde tenemos problem in un calibration. problema So con la one calibración, measure porque la the zona uno temperature muestra una above tendencia the a tener una ajuste. temperatura por And encima del then punto de here we have ajuste, like como cycles vemos of por higher aquí, y temperature. la zona 2 tiene ciclos de temperatura más baja. So we can see that También humidity is podemos ver que positive. la humedad está por debajo del punto de ajuste. Here we have like this Aquí the, tenemos the Hatcher graph una gráfica where de una the nacedora donde that estamos comparando humidity dos graph. humedades So we can o see dos that gráficas de the humedad y vemos que una de las nacedoras empezó a tener la eclosión antes que so la número 3. maybe Y it's probablemente the puede ser temperature que los huevos tuvieran we have diferentes a edades contribution of o one que second, tuviéramos un problema de calibración comparado uno con otro, which makes a delayed lo que genera una ventana de eclosión so we can demorada. go over two Entonces, cases. vamos a ver The first dos one, casos. Este es un caso de so la we vida can see real. that number one, Es el contexto rotation, de esto es tenemos they completely rotated but eh, had pollitos just de rotated capa more blanca, than parecen expected. deshidratados y se They observa were not meconio en las incubated. bandejas. It was Salen de una a Dutch incubadora, incubator and a la Vita. incubadora And the 18. important thing that Y we lo can primero que see nosotros here vemos aquí is en the esta blue zone, gráfica es, vean the front zone, cómo la sorry, parte was frontal heating a lot estaba during muy the incubation. caliente, se estaba calentando mucho durante la incubación, durante la zona, The other point la etapa en comparación con las zonas 2 y that I 3. see Lo was primero que a the mí me llama la atención es el comportamiento de calentamiento de la máquina en esta zona. so we had like a difference Sabemos que of tenemos una diferencia 9% de between the rear 9% and the front. aproximadamente entre la parte posterior y la These parte are the frontal. windows that we Estas see son las here in ventanas de eclosión so this que tenemos incubator en estas produced gráficas. Esta two incubadora temperatures. pasó a This tres, de esta incubator incubadora has pasó a tres different nacedoras y vamos a ver la diferencia temperature entre las levels. So ventanas de number two eclosión. had La 10 incubadora hours 2 difference between tenía zone 10 horas de two diferencia and entre la zone zona one. 1 y la zona 3. So 10 hours difference means a Entonces, lot. una And diferencia of de course, 10 horas this es was muy not grande y, like a por heater safety supuesto, issue. no fue un So we tema saw de that edad the de la repetition was ponedora. actually Tenemos que revisar y necessary. fuimos a revisar la However, calibración. as it was Sin the embargo, case, because we como see fue un that caso de on a repetición, very porque lo regular vemos de basis, una manera and frecuente, we no fue en have una more sola, sino variation. que esto era So we recurrente, over calibrated the nosotros fuimos calibration. a calibrar el And what calibrador. happened is that Y the lo que zone that sucedió always es went que la to the sonda front que that siempre iba a la was zona calibrated frontal with one y zone estaba only calibrando la with zona frontal 0.7 Fahrenheit estaba con una had desviación issues de with the calibration. 0.7 grados Fahrenheit. So for the Con lo machines cual, that para calibrated las máquinas greater que se than calibraron con este calibrador, todas estaban fuera de so we need calibración. to Esta es calibrate una de las razones always por las cuales otherwise los calibradores like se deben we calibrar will también, porque stop si no, vamos a the estar machine. batallando, no solamente porque podemos dañar más de una máquina So si no here tenemos bien we see calibrados another los example. calibradores. Vamos a ver So we otro have another ciclo, case. otro caso. So the context was En este contexto tenemos was que reduced la by 9%. incubabilidad And the bajó en person, the 9%. person said
y teníamos un grupo parcial de 50%. La máquina tenía solamente el 50% de su capacidad. Observamos el ciclo de incubación, revisamos la gráfica y parecía que estaba bien, pero por supuesto tenía menos CO2 que las otras gráficas y los otros ciclos. Y cuando nosotros observamos de cerca las ventanas de eclosión de las dos nacedoras, se ven mucha amplitud. Tenemos un punto de ajuste aquí que nos da un poco la línea de cómo debe ser la ventana de eclosión. Y ustedes pueden ver aquí que la ventana de eclosión es muy larga. No tuvo un pico muy alto porque es parcial, pero tiene una ventana de eclosión muy, muy amplia, muy larga. Nosotros les recomendamos que ajusten la velocidad de los ventiladores dependiendo de la cantidad de huevos que ustedes pongan en cada máquina. Por ejemplo, si tenemos menos huevos colocados, la velocidad de los ventiladores se tiene que ajustar en las incubadoras y en las nacedoras. Aquí tenemos la velocidad ajustada. También hicimos un perfil, un ajuste del perfil para darle más temperatura a estos conjuntos. Y ese fue el último caso de la vida real que tenemos. Para concluir, quisiera decirles, y algo que sería bueno tener en mente, es que la mejor manera de familiarizarnos para crear con estas máquinas es crear una lista de verificación y asignar a una persona para que la esté revisando y analice los datos. Es vital tener una buena comunicación entre los departamentos de mantenimiento, calidad y producción para reportar posibles alteraciones en los procesos, hacer acciones correctivas y generar procesos que eviten ciertos eventos que se repitan. El objeto de tener datos es analizarlos. Si tenemos datos, pero nadie les echa un vistazo, entonces realmente no vale ni la pena tener los datos, es perder tiempo y perder los datos. Realmente quisiera invitarles a analizar sus gráficos, revisar sus máquinas Hatchcom y Maestro y analizar todos los datos que éstas les producen. Les agradezco mucho su atención. Thank you. Muchísimas You gracias, can unshare your screen Carolina. so everybody can see all of you now. Ahora pueden, pueden Very good presentation. mostrarse en pantalla para que Um, todos los podamos ver. Muy so buena presentación, Carolina. we have Una a pregunta, number of tenemos varias questions. preguntas, pero una que nos han hecho How aquí long is the es, data stored? Like if somebody's ¿cuánto not tiempo looking se at it on guarda la información? Si no la estamos as revisando they should, con la that frecuencia que you deberíamos, can track it. How far does it go back? ¿cuán- ¿qué tan atrás pueden ir? How long? ¿Cuánto tiempo se guarda? Yeah, it depends on the system. It Depende also del depends on sistema y how many también stations depende you de have. cuántas máquinas tengan As ustedes if you conectadas, have a porque larger por pipeline, supuesto, si tenemos una the planta more grande, information hay you get muchísima into. más información But comparada in con una más general, pequeña. Sin embargo, podemos revisar 3 meses de So you can información por lo general. about that far yes. typically. Podemos ir hasta 3 meses It's atrás. good to be on a routine. I'd Es like por that. esto que sea muy bueno, es muy bueno que But tengamos una rutina. A mí me encanta ir a las plantas y revisar y checar qué hay. several questions is that Hay un par you de talked about preguntas how you sobre, tú showed us hablabas y mostraste diferentes escenarios donde comparas diferentes gráficas y todo esto que hacemos en Hatchcom y Maestro o cuando las analizas, las jalas y las guardas y las haces y las comparas en otro formato, ¿cómo lo haces? Well, so if I'm looking to a maestro, what I Si can yo do estoy viendo un is there maestro, las comparo ahí in mismo. Hatchcom, what you can Con do la is Hatchcom lo que show podemos hacer es different graphs. sacarlas a Two una graphs página de that Excel y contains, for example, graficar heating, dos cooling, o tres máquinas y humidity. comparar enfriamiento, So each calentamiento, one temperatura, like etcétera. its advantages Yo creo and que ambas tienen sus limitations. ventajas y pueden comparar con Hatchcom y puedes comparar en Maestro. Usually,
Por lo general, si es Hatchcom, yo las bajo a Excel y jalar las gráficas y comparar los datos. Si es maestro, como no tenemos un informe numérico, lo que normalmente hago es la opción de comparar o sacar una toma de pantalla, pegarlas y compararlas en un Word o un Excel Um, Um, can you set up in Maestro, this is specific for Maestro, Esta es para can you set maestro. up Puedes like configurar alarms, like a notification alarmas alarms through text o messaging with your notificación with con mensajes de texto o yes, we alguna can cosa can you así. answer that for Sí, y for obviamente para both. Hatchcom. Sí, para ambas podemos Okay, so can be set up for configurar both. para Right. que se envíe un mensaje de Perfect. texto. Sí. And I'll just tell everybody that Déjenme decirles a if you have any todos questions, que there's a si lot of tienen information alguna that you pregunta, can use porque hay that muchísima información, siempre, that'll por answer supuesto, directly pueden one of our James Wade contactar a team Carolina o a through cualquiera de nosotros del equipo de Jamesway. Estamos dispuestos a ayudarles. Carolina ha hecho muchísimo, nos ha ayudado muchísimo en apoyar a los There's always an clientes. option Así que to siempre es to call esta back. opción que You know, está en something Jamesway. that happens Y algo que pasa, sometimes Keith, es que to have that text para messages or emails tener estos mensajes de or texto any o sort of estos correos, text mandar message, estas you alarmas should a have los internet mensajes, on the hatchery. tienes que tener So internet en that's en Maestro, la planta. Entonces, ese es uno de los so Maestro requisitos. you need Y en Maestro phone también tienes que tener una línea telefónica para que te envíen los both of mensajes. them Así que should ambos be on the pueden hatchery. mandarlo, pero tienen que This sounds like tener a lot of internet y information that teléfono. you're able Yes, Esto facilita to muchísimo la provide. vida, por We're going to talk supuesto, about sin that duda. yes. La tuya también, so pero la vida de la planta también, por so supuesto. what is the latest Ahora, version? Somebody asked what the ¿cuál es latest la version is versión of más Maestro. reciente de Maestro? So Maestro, we have one En Maestro in 2020 is tenemos the last la de version. este año, creo que es la más Yes, because reciente. we have like the 360 system. So Tenemos el each sistema week 360 que nos da we una have like opción an para interesting unirnos al programa y nos da unas opciones interesantes ahí. Y para version. Hatchcom Hatchcom, tenemos la última versión, es la correct. 4, 4.3 la something. 4.3 whatever, ¿no? Ya saben, 4.3, yep. 4.3, bri, 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 Yes, bri. from what Maestro Sí, we can de update it maestro online. podemos So actualizarla en if you línea. want Entonces, si actually update ustedes the version, quieren we can actualizar do it. alguna And versión, lo podemos Hatchcom hacer can sin be ninguna. updated Y Hatchcom se on tiene que site. actualizar en el There's no sitio, exacto. option to do it No online. tenemos por el momento la opción de hacerlo en There's a bunch línea. of questions here, and we can Una de talk las more about that. preguntas que tenemos So can aquí you install Hatchcom in a Chickmaster? es si puedes instalar Hatchcom en una instalación que tenga Chickmaster. The answer is La no, respuesta es but no, directamente, pero the new versions of para equipment las like versiones the nuevas de Platinum equipo que version están saliendo, la will Platinum have 3, both vamos a tener the Platinum ECU version and then the Chickmaster la Platinum y will el also Chick have a very similar. Master, They'll have the que same van a system. tener, So básicamente tienen el mismo sistema operativo, o sea que you'll have the hacia el same futuro van a ser los mismos, van a tener la misma funcionalidad, pero en este momento, corríjanme si me equivoco, Yes, pero en este momento no lo that's podemos hacer. right. Sí, totalmente Let's say correcto, Keith. from now to the Digamos future, que de aquí al some controls futuro will y just los change. controles futuros But for probablemente for the se beginning, uniformen, pero lo que we quede, should lo have que to ya está en el pasado, tenemos que tenerlos separados. Hablaba sobre calibrar las máquinas. ¿Con qué frecuencia se deben calibrar las diferentes máquinas? La James Way Platinum y la from the single stage side for both Maestro. machines, I Para recommend going las to calibration each except on individuales, the single yo stage las side. calibraría en And cada for conjunto de huevos the incubators, para and en on las Maestro, it should be incubadoras at least y en las three nacedoras al transferences menos cada each 3 time. transferencias o cada 3 On the ciclos. multi-stage machines, En we las have máquinas multietapas like let's say tenemos like como set point, a un fixed set punto point, de ajuste which is like fijo each month. y se podría hacer, digamos que cada This is mes. a Eso fixed sería point. ideal. Y es Sometimes una we have verificación. A veces no necesariamente es una calibración, sino una verificación de la calibración the data y between comparar each los machine datos. and
entre lo que da la pantalla y el calibrador, pero al menos una vez al mes. Yo sé que hay gente que calibra o verifica la calibración cada semana incluso, y lo que yo recomiendo es que no sobrereaccionen. Si ustedes lo ven y dicen, ay, no, vamos a arreglarlo en este momento, hay veces que cuando lo ves con el tiempo, baila y sube y baja porque reacciona a lo que está pasando. Y no hay que reaccionar con tanta frecuencia, por lo menos hay que ver qué está pasando, por lo menos en 2 semanas. Si reaccionas cada vez, nunca vas a poder tener datos que nos muestren una tendencia. Exacto, correcto. The alarm information for setters and hatchers, is that La información de alarmas stored? So if something like Yeah, también se almacena 3 meses, sí, it could be también. a little less, Quizás un poquito but not too menos, long, I will say. probablemente It 2 meses, depends on how porque many are dependiendo de stored. cuántas alarmas tengas, ¿verdad? um, for the new, somebody's asking about a new Nos calibrator. preguntan sobre un nuevo calibrador. Don't have access to update it. What should they do? I know with some of the equipment you can Yo sé que parte calibrate del equipo nosotros using the equipment that podemos we use for James Wade. calibrar, utilizar You el can do equipo que that. utilizamos para James Way, Usually most of the time we send them pero off to creo the que la manufacturer mayoría de to do las that. veces lo mandamos al fabricante. Hay algunos equipos que son complicados. ¿Tienes Do algún you mean comentario, calibrate the Carolina? calibrator? Para Yeah, calibrar el for calibrador, calibration equipment, and we have sí, to cuando get tienes este equipo de calibración, our consultant yo too sé has que el requests equipo from de them, and consultores they're on a set schedule of getting them sent in because we los have to get them. mandamos y que para que Yes. se les programa para que vayan. Um, Bueno, sí. on the Chickmaster side, we have like Del lado de master calibrator, Chickmaster which is tenemos un very calibrador maestro approved. que es And la normally sonda we compare Mercury, the calibrator y to that normalmente probe. comparamos el calibrador And con esa then Mercury, to y this we esa sonda have Mercury es la que se manda laboratory a un certified at laboratorio least once a para year. que se certifique al menos una vez al So, año. so yeah. That's what I would say, at least once a year. And I've been in Exacto. some hatcheries where Sí, it's yo he estado en three algunas different plantas en donde calibrators here, and tenemos tres some of them tipos don't calibrate as diferentes well. They're not de compatible. tipos de termómetro, y el último Yeah. lo calibraron hace One 5 años, comment that I eso can no make nos is funciona. somebody asked about Un the integrated comentario que yo puedo systems. responder aquí sobre la línea de tiempo para la Typically, integración de los any sistemas. additional orders Básicamente, coming out now todas for las P3 órdenes, pedidos nuevos que with the estén saliendo ahora para la opción de P3 una sola etapa, Delta version or the P3 with the la P3 diesel version para integrated James Way y systems. C3 From para here on out, they Chickwick, will be a partir de hoy integrated, be the same. se estarán integradas, So serán la that misma. answers that. So Esto nos if you responde have la pregunta. existing Si ustedes facilities, tienen plantas o equipos it existentes, is entonces something eso ya es un tema diferente que tenemos que analizar to con base en say cada that that's caso, what you currently have. But dependiendo de from here qué on forward, tengan. the orders Pero coming out todo lo que sea de hoy from en James Wade will be adelante va a ser lo mismo de James Way y Chickmaster. Sí. how do we know if the humidity is ¿Cómo correct in our sabemos generators? si la humedad está bien calibrada The humidity, en en nuestras incubadoras? Or how it should be calibrated. if it's correct. ¿Cómo sabemos si es How do we correcta? know if it's That's ¿Cómo the question. sabemos si está correcta? well, one is calibrating, Bueno, so depending on uno es the calibrar dependiendo del tipo que tiene, de equipo que tengas. Nosotros tenemos un sensor de bulbo húmedo, y este sensor se calibra como sonda de temperatura. Y si tienes una sonda de eh, then you humedad calibrate it with a relativa, la calibrator. debes de calibrar That's the con un easiest calibrador. way to know Esa es la mejor manera de saber si está bien o no, if it's reading properly or not. si está However, leyendo bien o if no. you go Sin around the embargo, programs si and recorres la inside sala, of the room, each machine has its cada own una de las máquinas tiene sus propios requisitos dependiendo de la línea en la que se encuentre. This is a little bit off topic of what Esto you se sale un poquito del tema que estamos hablando hoy, not too long ago. Somebody's asking about pero es algo que multi analizamos hace multi-year poco, hablando de las or multi-component days. multietapas, Is there a way el número máximo to por kind of día. discuss ¿Nos that podrías in comentar algo al respecto? Well, the maximum capacity
La So what you capacidad mentioned that máxima es lo que ofrece la máquina, así que si classic es 765, una clásica you will get 765, 15,000 eggs. That is the maximum what you can have. puedes tener 15,000 huevos, ese es el máximo. Yo creo que más bien lo que están preguntando es, o por lo menos yo es lo que entiendo, en un día Then puedes poner una parcial en la mañana y luego otra parcial en la tarde. Yo creo que es más o menos lo que piensan. ¿Cuál es el saldo en vez de tener los 6 etapas? Si tienes diferentes horas. Yo creo que están pidiendo problemas. then if it is not too long and so Bueno, si no es muy largo, si estás preparando una like máquina for a break y of maybe esperas 1 hora y 600 luego eggs a person, haces otro grupo de huevos en otra incubadora diferente, they're está treating it bien, the pero same. si lo estás haciendo en la misma incubadora, no está bien. The full Siempre tienes que process. hacer el paquete completo al mismo tiempo And ideally have the y de hatcheries manera ideal llenar el that little 100% bit de la capacidad. Esa es la that forma en la que it's tendremos el mejor rendimiento de la máquina. egg production. Sí, y yo creo que como regla general y necesitamos recordar lo ideal es llenarla y en el patrón que nosotros les pedimos, porque también hay cosas, veces que nos dicen, ay, no, me la voy a saltar esta semana, ay, no, no, lo voy a manejar. Sí, lo podemos hacer si tenemos algunos Yeah. ajustes, pero esto no funciona And de la manera I have prevista, learned obviamente. when I Y used to work on the hatchery, sometimes we solíamos ir a had cuando estábamos en la more planta, chicks than what we were able to. So queríamos sometimes tener más pollitos de, we de also los que just queríamos. trying Entonces, to find hacemos veces places cosas muy to extrañas, tratar de encontrar lugares vacíos put in there en una trays Chickmaster, poner ahí for bandejas de huevos en los espacios para un grupo que hicimos hace una semana. Sin embargo, the airflow of the machine. altera completamente el Then flujo de aire de la you're not going to máquina hatch. y no vas a tener una You eclosión have to correcta, por change, of course, supuesto. because those settings Vas a of the tener más machine will pollitos, not claro, porque vas a happen. tener más, porque no tenías un número correcto de entrada. Cuando calibras las máquinas, recomiendas calibrarlas con huevo, sin huevo, en qué etapa, en el, Yes. So calibration should la be calibración performed se with debe eggs on the realizar machine con at huevos both en la máquina, incubators. siempre ambas, en And las incubadoras y en las nacedoras. you should Y put para las eggs incubadoras se deben hacer after egg set. 2 días So después de que you se will colocaron los huevos para tener being activated. No, you que should no, also, no se of course, activa not ninguna alimentación, frío, and todo keep cerrado al cero por eggs ciento. Y esa es la that manera en la que nosotros uniformly tenemos around el entorno because perfecto en la the máquina, goal of the porque el calibration objetivo is de to la get calibración uniformly es in tener the la mejor environment that is set. uniformidad en un entorno dentro So de on una the máquina. incubator will be that way. Entonces, en la incubadora sería Say four así, hours en la nacedora sería before, 12 horas después de la transferencia, or even less. You can o do it incluso three or menos, four se puede hours hacer before 3 o 4 horas después de la um, transferencia. it is very important also to Es muy have importante the machine también que la máquina test. esté So completa, que have the esté maximum llena capacity of the para machine. tener la capacidad máxima de la máquina, porque si tienes un You grupo will parcial de get nuevo, cold spots vas a tener where puntos you have fríos que alteran la uniformidad del entorno. Y la otra razón por la cual queremos hacer una calibración es porque queremos calibrar cuál es la temperatura aproximada. Si quieres calibrar con algo vacío, el entorno es mucho más frío y la temperatura va a estar muy lejos de lo que quieres lograr. Entonces, la calibración la queremos hacer cuando estamos justo o muy cerca de las temperaturas de operación. Por eso no vale la pena hacerlo con una máquina vacía. Hay algunas otras preguntas y yo creo que lo que vamos a hacer es pedirle a Carolina que las responda individualmente. Algunas son muy específicas. Les vamos a responder sus preguntas en un momento más adelante, pero les agradecemos muchísimo, Carolina, por la presentación. Yo aprendí mucho
y tú haces muchas cosas muy interesantes para nuestros clientes. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias a todos por reunirse con nosotros hoy en nuestro webinar y tenemos otro preparado para el mes próximo. Estén atentos a los anuncios y esperemos verlos a todos allí. Thank you so Gracias a todos. Gracias por Have a good day. escucharnos. Que tengan todos un buen día.